Bueno, muy bien. ¿Me confirman? ¿Me ven ahí la pantalla, por favor, mi pantalla? Sí, señor. Bueno, ok. Bienvenidos a todos a la clase, a esta segunda clase de Power BI. Bueno, en la clase pasada, recordando un poquito lo que hicimos, lo que se hizo fue primero hacer como un prealistamiento de las bases de datos que tenemos en Excel, donde revisamos que estuvieran estructuradas, ¿no? El término estructurada quiere decir pues que no tengan títulos, que no tengan totales de columna, que no tengan totales de fila, que cada dato esté en una columna, en lo posible que cada columna de las que donde se repiten las palabras estén estandarizadas, se convierten a formato de tabla y como se van a subir directamente a Power BI deben de tener estas características que estoy dando. Entonces, una vez logramos subir las bases de datos que lo hicimos por aquí, lo podemos hacer aquí por libro de Excel, lo podemos hacer aquí. Y las puedo conectar. Pues aquí voy a mirar las tablas que yo voy subiendo, que voy conectando de Excel. Una vez subidas las bases de datos, pues hay que ya tener preestablecido cuál es la necesidad de lo que yo voy a hacer. Entonces empezamos con una base de datos que era residuos de caja, donde a esta base de datos me pedían presentar un informe por pagos para saber cada cliente cuánto ha pagado y cada sede cuánto ha pagado, ¿no? Perdón, cada asesor cuánto haya pagado. Como no teníamos la información completa, entonces tuvimos que relacionar la base de datos de recibos de caja con asesores y con clientes a través de un campo en común. Entonces, la tabla de recibos de caja tiene el IDO de cliente y la unimos con la tabla de clientes a través del campo I de cliente, ¿no? A través del campo I de cliente. Y esa relación la hicimos por acá, donde le dijimos, bueno, ustedes van a hacer aquí dos bases de datos unidas a través de un campo en común. Entonces, aquí ubicándome en la línea, él me muestra los dos campos que están relacionados. O también lo puedo hacer dándole doble clic. Ahí veo mejor el boceto que me da Power BI para identificar cuáles son las dos columnas que estoy relacionando, ¿no? El término de relacionar quiere decir que estoy uniendo, ¿no? Estoy uniendo bases de datos a través de un campo en común. Ayer explicaba en común que decía que si este es número, el de acá tiene que ser número. Si este es texto, este tiene que ser texto. Si este es una fecha, lo relaciono con una fecha. Una vez relacionadas, sin importar si no tienen el mismo nombre, ¿no? En las columnas, porque puede que aquí se llame cédula y aquí se llame código. Realmente el nombre no interesa, pero se le dan el mismo nombres a las dos columnas que intervienen en la relación para interpretar mejor el modelo, porque el modelo va a ir creciendo en la medida en que tengamos necesidades. En un proyecto le vamos a ir agregando bases de datos, nuestra base de datos crece, etcétera, etcétera. Entonces es más fácil identificar un modelo que tengan el mismo nombre. Al relacionarlas, pues yo ya puedo cruzar datos, ¿no? Lo puedo hacer directamente en el informe o lo puedo hacer directamente en la base de datos, como lo hicimos en la clase pasada. Entonces, vamos a recordar eso. Entonces, aquí relacionamos recibos de caja con clientes a través del campo I de cliente, que son las cédulas, pero que estamos hablando de las mismas cédulas que hay en caja, son las mismas cédulas que hay aquí en cliente. La diferencia es que en la tabla cliente la cédula es solamente una vez, una única, mientras que en la tabla de recibos de caja puede estar varias veces. La razón obvia es porque en la tabla clientes, pues yo no puedo crear sino clientes con cédulas únicas. Pero ese cliente me puede pagar varias veces, entonces la cédula se me va a repetir aquí, ¿cierto? Entonces, decíamos que esa es una relación de uno a varios.
De uno a varios quiere decir que solamente aquí la identificación del cliente es única, pero en recibos de caja se puede repetir varias veces. Lo mismo con asesores. Una vez tuvimos la relación, entonces nos vinimos acá y lo que hicimos fue directamente sobre este gráfico que hicimos, ¿no? Que lo hicimos acá con la parte de compilar que se llama, lo hicimos con este gráfico. Y a este gráfico pues le cargamos por los datos de la tabla cliente, le cargamos el cliente. Aquí es donde estamos haciendo el cruce directamente en la tabla dinámica. No estamos haciendo el cruce en la base de datos. Estamos haciendo el cruce directamente en el informe, ¿no? Y de la tabla recibos de caja escogí el pago y él me hace la graficación. Lo mismo, entonces para este gráfico lo hicimos con este gráfico de anillos y los datos que le cargamos pues están aquí. Yo abro datos y entonces los punticos verdes pues me están diciendo de dónde estoy cogiendo la información para graficar. Entonces me está diciendo que de la tabla asesores estoy cogiendo asesor y de la tabla de recibos de caja pagos. Ahí estoy cruzando información porque estoy cogiendo información de dos bases de datos, pero que gracias a la relación entre recibos de caja y asesores puedo hacer ese cruce directamente aquí en el gráfico. Bien, lo otro que hicimos en esto pues fue simplemente una tarjeta. Esta tarjeta la hicimos con el 1, 2, 3, ¿no? Todas estas tarjetas son para normalmente colocar campos numéricos o medidas, que es lo que vamos a ver ahora, hoy. Entonces, aquí yo lo que coloqué también, si yo me paro acá y me vengo a los datos, que es el cilindro aquí, a los datos, él me dice de dónde nace esta información. Entonces me dice que esto sale de pago, aquí de pago. Luego, para implementar este pequeño dashboard, lo que hicimos fue coger un filtro que es este, el de segmentador, y a este segmentador también de la tabla residuos de caja escogimos la sede. Y a este otro filtro que es el mismo de acá, entonces de la fecha escogimos el año, pero también pude haber escogido el mes o el trimestre, ¿no? Que ya es lo que hoy vamos a acabar de explicar. Todo esto es fundamentación, ¿no? Entonces, recomendaba que es importante que repasen, ¿no? Que repasen, pues yo sé que todos ustedes mantienen súper ocupadísimos, ¿no? Pero hay que sacarle el ratico para ir acordándose uno, porque todo el resto, pues es formato, ¿no? Ya tienen que ver el video y entonces por dónde fue que colocamos estos valores, por dónde le podemos colocar el color, por dónde genera el título. Entonces ya es hablar específicamente de formato, ¿no? Que este formato pues sí ya es interés personal, porque uno en cada clase pues va explicando algunas cosas nuevas y otras viejas, unas nuevas y otras viejas, ¿no? Pero ya es la mecánica de cada uno de ustedes en que agilicen por dónde está cada cosa, porque ya ahí pues uno las va memorizando en la medida que va trabajando. Esta parte de aquí arriba la hicimos con una etiqueta, ¿sí? Esta parte aquí del título. Nos fuimos por insertar, nos fuimos acá por insertar y le dijimos por acá un cuadro de texto y por ahí pues le colocamos el fondo, que es lo que les digo, pues ahí sí tienen que repasar por dónde fue que lo hicimos, le acomodamos el color y todo eso, pero igual vamos a seguir trabajando y recordando todos esos formatos. Hecho eso, duplicamos, le dijimos duplicar a la hoja aquí y simplemente lo que hicimos fue cambiarle la presentación. Entonces, en lugar de que nos presentara el gráfico, yo le dije que nos mostrara una tabla. Entonces, él me mostró el cliente y me mostró el pago.
Luego a esta tabla de pagos yo le agregué nuevamente otro total pagos, como hace uno en las tablas dinámicas de Excel, igual. Uno con una columna numérica la puede sumar, la puede contar, con la misma columna numérica. Si estamos hablando de ventas, esa la puedo sumar, esa de ventas la puedo contar, esa de ventas la puedo promediar, es exactamente igual. Cogí dos columnas de pagos, una es esta primera, y el otro pago es este, pero le cambié el cálculo. Entonces, el cálculo lo cambié aquí con botón derecho, le dije mostrar valor como y le dije porcentaje del total general, ¿no? Lo mismo hice para esta columna, ¿cierto? Bien, vamos a hacer una modificación porque aquí yo estoy trabajando como lo hacía ordinariamente en Excel o como se hace normalmente en Excel. ¿Qué es normalmente en Excel? Pues quiere decir que cuando yo voy a hacer una tabla dinámica, esto es una tabla dinámica, todo lo que yo ponga sobre este lienzo tiene principio de tabla dinámica. Principio de tabla dinámica quiere decir que agrupa y suma, cuenta, promedia, ¿no? Hace un resumen. Cuando yo coloco el cliente aquí, pues aquí me van a aparecer clientes únicos, ¿cierto? No me va a repetir ningún cliente acá. Eso es un agrupamiento. Y luego el cálculo, pues sumo y aquí estoy pues sacando con una fórmula implícita que se llama, que son las fórmulas que ya están allí en Power BI y solamente es colocarla y ya, ¿no? Eso se llama una forma implícita. Entonces, con una fórmula implícita, pues cambié el porcentaje. Entonces, lo cambié a tabla, ¿cierto? Bien. Teniendo en cuenta eso, entonces, cuando yo hice esta tabla dinámica que tiene un formato de columna, entonces, ¿qué hice? Lo que normalmente hago en Excel. Entonces le dije, cójame de la tabla recibos de caja, cójame el pago, que es este, ¿cierto? Y de la tabla clientes, cójame el cliente. Eso es lo que hace uno en Excel cuando uno hace las tablas dinámicas. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Que esta columna de pago, que es la numérica y que es la que calcula, ya no la debo de tomar de aquí. Porque si yo lo hago como lo acabo de hacer, estoy trabajando como trabaja Excel. ¿Cómo trabaja Excel? Cuando él hizo este resumen para Rojas Padilla y sacó estos 79 millones, ¿cómo lo hizo? Pues él lo que hizo técnicamente fue venirse a la tabla de recibos de caja. Entonces se vino aquí a la tabla de recibos de caja, buscó la cédula de Rojas Padilla y empezó a sumar. Luego se vino a la segunda, buscó y si es Padilla suma, si no, sigue saltando y sigue saltando y sigue saltando hasta que encuentre la cédula de Padilla y va sumando. Y así lo hace secuencialmente, se llama un sistema de lectura secuencial, se llama así, hasta que él termina el último registro y entonces dijo, bueno, ya terminé. Entonces dijo, tengo este total de Padilla y entonces viene y pone este total. Luego el sistema se devuelve y empieza con Guerrero Argenis. Entonces vuelve y hace el mismo proceso. Busca la cédula de Argenis y va sumando, pero él tiene que recorrer celda a celda buscando la cédula de Argenis para poder hacer el cálculo y al final tener el acumulado de Argenis y colocármele acá. Por supuesto, si yo lo pudiera colocar en cámara lenta, lo veríamos, pero como el computador trabaja a grandes velocidades, entonces, pues más me demoro yo en colocar que él hacer ese proceso para cada uno de estos, ¿no? O sea que él recorre esta base de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, 9, 10, 11, 12, 13. Por cada cliente, él recorre la base de datos
para finalmente llegar a este resultado de cada uno. Entonces, cuando las bases de datos son pequeñas, usted no nota la diferencia, ¿no? Pero allí viene cuando se hacen las tablas dinámicas en bases de datos de Excel. Cuando usted hace una tabla dinámica, eso es lo que él hace. Entonces, en una base de datos ya grande, si ya estamos hablando de 520,000 registros, pues ya la cosa cambia porque ya son 520,000 veces que tiene que recorrer fila a fila para llegar a un acumulado. Entonces, ahí es donde se ve la demora y se llama un sistema de lectura secuencial. Bien, eso es lo que estamos haciendo trabajando con esta columna. Entonces, ahorita en Power BI no vamos a trabajar directamente con esta columna. A esta columna le voy a hacer unas fórmulas, que es lo que se llama una medida. Una medida es una fórmula que se le hace ya sea a una columna de texto o a una columna numérica. Y esa fórmula es la que voy a colocar en la tabla dinámica. Cuando yo agrupo en una fórmula toda una sumatoria, todo un promedio, todo un contar, esa fórmula al colocarla en la tabla dinámica ya internamente, ya eso es programación y todo eso, al momento de repartir el total de cada uno de estos, ya eso es una arquitectura interna de diseño del programa que se encarga que cuando él haga el cálculo que usted le pida, ya no lo va a hacer secuencial, sino que la medida, pues reparte de una manera más rápida, por decirlo así, el cálculo que yo coloque dentro de una tabla dinámica o un gráfico. Entonces, en este diseño nos toca cambiar aquí, venir aquí, y a esta gráfica quitarle este de pago, que es la columna que estoy colocando aquí, y hacer una medida. Colocarle la medida que yo necesito. En este momento, pues, él está sumando, ¿cierto? Bien. Entonces, en un proyecto, lo primero que usted hace es alistar las bases de datos en Excel. En este caso, las subimos directamente a Power BI. Siguiente paso, si hay necesidad de relacionarlas para cruzar datos, se relacionan y se cruzan los datos. Una vez se crucen los datos y se hagan los cálculos y todo lo que nosotros queremos, entonces se hace la tabla de medidas para las fórmulas que yo quiero que salgan en el informe. Ese sería el siguiente paso. Entonces, vamos a organizar las medidas, o sea, las fórmulas, las vamos a organizar como en una carpeta. Las medidas pueden quedar en cualquier parte. Yo las puedo colocar aquí dentro de clientes, las puedo colocar aquí en recibos de caja, las puedo colocar en ventas, donde yo las quiera, lo puedes hacer. Pero la idea es que, como estos proyectos crecen, entonces es organizarlas de tal manera que cuando usted necesite ir a hacer una modificación de una medida, o sea, de una fórmula, la encuentre de una manera rápida. Bien. Colocándoles en contexto de lo que vamos a hacer, entonces a esta columna, le voy a hacer las mismas fórmulas que hacemos en Excel. Súmeme, cuénteme y promedie, que son las básicas, ¿no? Para esas fórmulas, reemplazarlas por esta columna que yo utilicé en las bases de datos, en las gráficas y en las tablas que hicimos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí por inicio, se van a ir aquí por inicio, por favor. Y por aquí hay algo que dice introducir datos, ¿sí? Bueno, en este introducir datos yo puedo hacer dos cosas. Puedo crear una tabla de datos como un Excel chiquito, llamémoslo así. O sea que yo le puedo decir aquí código, fecha, presupuesto, meta, y me agarro a llenar como si estuviera en un Excel, ¿no? La diferencia es que aquí yo puedo decidir cuántas columnas y de cuántas filas puede ser mi tabla. A esto se le llama una tabla interna, ¿sí? Es un Excel. Yo voy generando aquí las columnas, las filas y me agarro a llenar una base de datos, ¿sí?
En Excel, cuando tú entras a una hoja, pues él muestra 16.834 columnas por 1.048.576 filas. No le da la opción de dimensionar tu base de datos, tu hoja. Aquí sí, yo sí le puedo decir, mi base de datos va a tener 4 columnas y va a tener 200.000 filas. Ah, bueno, pues empiezas a llenar y ya. Pero en este momento no la voy a usar como una tabla de datos. La voy a usar como una tabla vacía para en esa tabla meter las medidas. O sea que cuando yo no le creo columnas, me queda como una carpeta. Entonces, vamos, en otra clase vamos a aprender a crear estas tablas, cómo se crean, cómo se modifican, se editan y se actualizan. Entonces, aquí le voy a decir, bueno, voy a crear una tabla, pero esta es una tabla vacía. No va a tener columnas, o sea, no va a tener datos. Entonces, vengo aquí a nombre y en lugar de que diga tabla, la voy a llamar medidas. Si a usted no le gusta el nombre de medidas, pues le puedo llamar fórmulas, cálculos, como usted la quiera llamar. Pero en el entorno de Power BI, pues el concepto técnico se llaman medidas, ¿no? Entonces, le digo medidas y él me crea como una especie de carpeta. Entonces, le digo aquí, cargar, ¿sí? Entonces, lo hice por acá. Voy a repetir. Me vine aquí por inicio, le dije introducir datos, ¿sí? Introducir datos. Le doy el nombre a mi tabla vacía, que me va a quedar como una especie de carpeta. Le digo medidas y le doy cargar. Yo no encuentro dónde está introducir datos. Está aquí por inicio. Inicio y míralo, acá está. Está Ya en lo el vi. panel. ¿Sí? ¿Ya lo encontraste? Señor, sí, señor, ya lo encontré. Ok. Ahí está. Inicio, introducir datos. Le pones abajo el nombre de medidas y ya la tengo aquí. ¿Sí ven? Entonces me crea una tabla, pero una tabla vacía, ¿ves? No tiene nada. Ahora bien, voy a crear una medida para la columna de pagos. Esa medida es una fórmula donde le voy a decir que a esa columna de pagos me sume toda esa columna. Entonces voy a venir acá, me paro aquí en medidas, me puedo venir aquí a los 3 punticos y le voy a decir nueva medida. Borro eso que dice ahí, medidas. Borro bien hasta quedar pegado ahí al 1. Ese 1 quiere decir que es la fila 1 de esa fórmula. Bien. ¿Cómo vamos a llamar esta medida? Entonces, lo primero que hacemos es colocarle el nombre. El nombre lo puede colocar en mayúscula, en minúscula, con espacios, sin espacios, con tildes. Pero en todo esto de formulación, pues hay que tratar de manejar letras, números, ¿no? Yo no soy tan amigo del guión, de la tilde, en estas partes de formulación. Hay que olvidarnos de eso. Yo por lo menos, yo ya tengo una forma de trabajar que todas las columnas de una base de datos las pongo en mayúscula y las medidas las manejo en minúscula. Entonces, como le voy a crear un cálculo a la columna de pagos, la voy a llamar total pagos. Yo la hago pegada, pero usted la puede hacer en mayúscula, despegada o en minúscula con espacios, igual. Entonces, yo la llamo total pagos. Así se va a llamar la medida. ¿Y qué le voy a cargar a ese total pagos? Entonces, aquí le voy a colocar el igual. Ahí va un igual. En esta barra de fórmulas con un control y la ruedita del mouse puedo ampliar el zoom de la barra de fórmulas. Control y ruedita del mouse. Entonces le voy a decir, total pagos es igual. Power BI maneja un lenguaje no de programación, sino un lenguaje de funciones parecidas a las de Excel, por no decir que idénticas. O sea que aquí
en Power BI voy a encontrar la función suma, la función promedio, la función contar, la función encontrar, ¿sí? La función año, día, mes, ¿no? Todas las funciones que usted utiliza en Excel las va a encontrar aquí. La diferencia es que aquí pues ya vienen potencializadas porque son para administrar grandes volúmenes de datos, son más rápidas, vienen en inglés y aquí se les denomina funciones DAX, D-A-X. Entonces voy a colocar la función DAX que me permite sumar. Entonces se llama sum. Entonces le digo, ¿súmeme qué? Pues nosotros en Excel le decimos, súmeme de A5 hasta A5000. Aquí no, yo le voy a decir, súmeme, nombro la tabla porque se debe nombrar primero la tabla que voy a trabajar. La tabla que voy a trabajar es la tabla TR caja. Aquí está el nombre, ¿verdad? TR caja. Él me la filtra y le voy a decir que de eso necesito sumar esta columna. Eso es todo. Esa es una medida. Perfecto. La puedo confirmar aquí o simplemente le doy Enter y ya. Cuando usted hace la medida, uno esperaría un número, ¿cierto? Pero en este momento, aquí en la medida, solamente te va a aparecer una calculadora indicándole que es una medida y aparece el nombre de la medida. Me preguntarán, ¿y dónde voy a ver el valor? Las medidas, solamente su valor lo puedo ver cuando ya lo coloque aquí en la visualización, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? O en la Profe, tabla. una preguntita. Sí. Dentro del lenguaje DAX, o bueno, las funciones DAX, ¿hay alguna para restar? ¿O solamente hay sum? Restar no es una medida. Restar, ¿me hablas de medida o de cálculo aritmético? Cálculo. Ahí, por ejemplo, si ahorita en lugar de sumar una cosa, yo quisiera restar un campo a otro campo, ¿eso Ah, se sí, podría sí, hacer? ya lo vamos a hacer. Sí, Ah, ok. yo puedo usar, pero ese no sería propiamente una medida, eso se llaman columnas calculadas, Ah, porque ok. lo vas a hacer con un operador aritmético, suma, resta, multiplicación, división. Es lo mismo que Excel, porque tú en Excel pues le puedes decir A5 menos B5, ¿no? Aquí le va a decir es TR caja pago menos TR caja descuentos, y entonces pago neto, porque aquí no manejamos referencias, sino manejamos son columnas, ¿no? Pero sí podemos hacer ese tipo de cálculos, claro que sí. Ya para Ok. allá va dentro de toda esta fundamentación que estamos viendo, ¿sí? Bien, entonces acabo de crear una medida, ¿cierto? Entonces ahorita es lo que vamos a mirar acá. Bien, entonces vuelvo aquí a la medida, a la tabla de medidas, recojo todo esto, recojo, a mí siempre me gusta siempre tener la pantalla lo más limpia posible para no confundirme. Entonces vuelvo y me ubico en datos y vuelvo y expando aquí medidas y vuelvo y me paro en total pagos, por favor. Se ubican ahí. Con control y ruedita del mouse, aquí estoy ampliando. Esa es una medida. Es un cálculo que lo hice utilizando una función DAX, ¿no? O sea que normalmente las medidas siempre se hacen con funciones, ¿no? Cuando lo que me preguntaba ahorita, eso ya no es una medida, es una columna calculada porque estoy haciendo un cálculo entre una columna y otra. Listo. Voy a hacer otra medida para saber cuántos pagos tengo ahí, entendiendo que en la tabla recibos de caja, cada uno de estos es un pago, es un recibo, ¿no? El recibo 2321 es un pago, el 2323 es otro pago. Entonces yo le voy a decir que me cuente que aquí hay un número, dos números, o sea, un pago, dos pagos, tres pagos, cuatro pagos. Es lo mismo que Excel con la función contar. Pues, ¿cómo lo hacemos aquí? Me paro en medidas, le doy botón derecho y le digo nueva medida.
Esa medida la voy a llamar cantidad pagos. Es igual a la función count de contar. La función contar es una función estadística que cuenta celdas de tipo numérico, ¿no? Entonces le voy a decir que me cuente qué, que me cuente qué. Entonces que me cuente de la tabla R caja, que me cuente cada pago. Estoy trabajando la misma columna, pero en la primera medida sumamos, en esta estoy descontando. Le doy enter. Tengo una segunda medida. Si yo me paro aquí, ¿cierto? Total pagos, utilicé la función sum. Y cantidad de pagos, utilicé la función count. Puede ir minúscula, mayúscula. Aquí en Power BI eso no altera nada. En Power Query sí, cuando veamos la inducción de Power Query, se van a dar cuenta de que sí incide si es mayúscula, minúscula, mayúscula inicial. Bien, voy a sacar la medida de promedios. Vuelvo y me paro en medida. Lo puedo hacer aquí en los tres punticos. Nueva medida. Y le voy a decir que esta medida se va a llamar promedio. Yo normalmente le digo prome pagos, ¿no? Tratando siempre pues, de que los nombres sean los más cortos posibles. Prome pagos es igual, entonces aquí la función promedio es average. Promedio, ¿a qué le voy a sacar promedio? Entonces le voy a sacar promedio a la tabla, siempre aquí nombramos la tabla. Lo tienen que tratar de mecanizar como en Excel. Nosotros siempre sabemos que va primero la columna que es la letra. A5, B5, Z5000, Z7000, P4. Siempre va primero la letra y el número. Cuando usted va a hacer una fórmula. Aquí en Power BI va la tabla y va la columna. Tabla, columna, tabla, columna. Pues, en la tabla donde yo estoy haciendo los cálculos, pues es en la tabla RK, es la que en este momento estoy trabajando. Y voy a sacar el promedio de los pagos. Quiero saber en este momento, por ejemplo, cuántos clientes tengo. Entonces vamos a manejar una función que también la tiene Excel, que se llama contar distintos. Botón derecho, nueva medida. Entonces aquí le voy a decir cantidad clientes. Can clientes es igual a la función distinct count de la tabla R caja y voy a manejar el ID de cliente. Listo. Tenemos 4 medidas básicas. Sum, count, distinct count y average. Tenemos 4 medidas. Bien. Esto que dice columna 1, como cuando le digo introducir datos por aquí, como él cree que voy a crear una tabla, entonces por eso pues mínimo me queda una columna. Pero ya aquí en la tabla medidas, esta columna la podemos eliminar. Ojo aquí con el ojito porque esto es para ocultar el campo. Aquí en los 3 punticos le voy a decir eliminar del modelo. Y ya ahí solamente me quedan las medidas.
Bien, hecho esto, las medidas, a su vez, hay que organizarlas por categoría, porque usted va a generar un proyecto donde de pronto tenga los pagos, pero también vas a mirar, por ejemplo, donde manejes el presupuesto o donde manejes la rotación del inventario o donde te digan las ventas. Entonces van a crecer muchas medidas y si las dejas todas, pues es más difícil encontrar una medida. Entonces, dentro de esta tabla, yo voy a crear como otra carpeta para clasificar las medidas por grupos. Vean, créanme que esto que les estoy explicando es importantísimo hacerlo porque dependiendo del orden del proyecto, asimismo tú puedes modificar, encontrar rápidamente algo, ¿no? Que no te demores horas cuando sabemos que cada minuto vale, ¿no? Dentro de una empresa y uno necesita agilizar cosas. Si te demoras 10 minutos buscando una medida, muy difícil que avances. Entonces, ¿cómo organizo las medidas dentro de una carpeta? Entonces, me tengo que venir aquí al modelo de datos, acá. Donde hicimos las relaciones. Y aquí aparecen dos paneles, el panel de datos y el panel de propiedades, ¿sí? Me puedo parar en cualquiera de las medidas. En este momento, tengo 4 medidas. Me puedo parar en cualquiera. Y en el panel de propiedades, ¿sí? En el panel de propiedades, van a buscar aquí la opción que dice carpeta para mostrar. Le da un nombre cualquiera, con espacios, mayúscula, minúscula, como le guste darle nombre. Yo siempre le antepongo la M para que sea que es una medida y la llamo M pagos. Le doy Enter. Y en la medida donde yo estaba parado, él automáticamente la metió dentro de la carpeta que yo acabo de crear. ¿Bien ahí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguien se quedó? ¿Quiere que lo apoye en algo? Yo tengo una pregunta. Si la creé en otra de las medidas, ¿cómo la borro? Ah, no importa. ¿No No, porque importa? todas esas medidas son de pagos. Entonces no importa en la medida que te hayas parado. Ah, ok. ¿Sí? Si ahorita que creemos otra carpeta con ventas, si la creaste, pues también es muy fácil es simplemente arrastrarla. Ahora, como todas estas medidas son de pagos, entonces voy a pasar las otras medidas con clic sostenido y la descargo aquí en la carpeta. Listo. Total pagos y lo descargo aquí en la carpeta. Cantidad de pagos y lo descargo aquí en la carpeta. Aquí recojo y aquí recojo, ¿sí ves? Va quedando ordenado el proyecto. Yo hago una medida, tengo una medida para pagos, ¿no? Y aquí está, o sea que cuando necesites modificar o agregar una medida o lo que sea, ya sabes que te puedes parar en la carpeta de pagos, ¿sí? Y ahí aparece. Eso lo hice aquí. Terminado el proceso de organización de las medidas dentro de una carpeta, tienes que volverte a salir y pasarte a modo de tabla o a modo visualización, cualquiera de los dos que vayas a trabajar. Se nos olvida cuando estamos empezando, cuando quieren mover una medida y la hacen por acá. Entonces aquí aprietan durísimo ese botón y tratan de pasarla para otro lado y nada que lo logran. Entonces se deben de acordar que cuando yo voy a mover medidas, tengo que venir es aquí. Y aquí sí la puedo mover, estando dentro del modo de vista de modelo. Aquí es donde las puedo cambiar, ¿no? Las puedo con clic sostenido mover. Bueno, hay otra forma que cuando ya están creadas, también las puedo organizar
de tal forma que yo él me las deja cambiar por aquí en la herramienta de medición, por aquí también las puedo cambiar, pero ya después hacemos otro ejercicio donde las cambiemos por allí. Bien, ya tengo las medidas. Entonces, como yo trabajé parecido a Excel, entonces voy a hacer la modificación. Me voy a parar aquí y como ya sabemos que no podemos trabajar con la columna numérica que voy a calcular, la voy a quitar. Pero a esta columna yo le hice una medida donde la está sumando toda. Aquí la tengo. Se llama total pagos. Entonces la reemplazo por total pagos. Y es lo mismo, ¿cierto? Visualmente es lo mismo, pero técnicamente el proceso de lectura de registros es diferente de colocar una medida a colocar literalmente la columna como tal de la base de datos. Eso es lo que ha cambiado. Ese es uno de los cambios trascendentales que hay con respecto a cómo uno hace las tablas dinámicas en Excel, que uno si trabaja sí o sí, pues no hay otra opción. Es trabajar con columnas de texto y con la columna de valores. No hay otra opción. Pero aquí se debe trabajar técnicamente creándole una medida. El proceso es igual. Si yo puedo hacer, lo acabamos de hacer, o sea, lo hicimos en la clase pasada, mire que el gráfico es igual, ya sea con la medida o ya sea con la columna de pago. La diferencia es que internamente el sistema de lectura es totalmente diferente a como lo hace secuencialmente Excel. Entonces vamos a cambiar ahora aquí también. Entonces cambio este de pago y lo voy a cambiar por total pagos. Listo. En la tarjeta también coloqué pago y le voy a cambiar aquí a total pagos. Bien. Vamos a colocar esto un poco más pequeño. ¿A todos les cambió bien? ¿Tuvieron algún problema? A mí me cambió bien. Profe, ¿cómo es que le pongo los punticos en el de total pagos para que quede los separadores de miles? Bueno, sí, bueno. Entonces aquí como yo cambié a la medida, ¿cierto? Entonces a las medidas se les puede dar formato, ubicándome en la medida sin ir a desactivarla, aquí al ladito. Y como en Excel, él me da una herramienta de medición que es para el formato. Entonces aquí está el de millares, está el de porcentaje, está el de pesos. Entonces ahí ya le doy medida. Entonces a esto, démosle de una vez, cambiémosles el formato de una porque las vamos a usar. Este número lo voy a poner más pequeño. Entonces, por formato, ¿cierto? Valor del globo, le voy a cambiar el tamaño. Esto lo hicimos en la clase pasada, aquí lo estamos repasando. Listo. Tienen que acordarse cómo fue que colocamos el título, le cambiamos el tamaño, le colocamos los bordes, todo eso ya allí tienen que, yo lo vuelvo a hacer en otro ejercicio, pero aquí pues voy a copiar y voy a pegar control C, control V. Voy a cambiarle la medida. Entonces, en lugar de total pago, le voy a colocar cantidad de pagos. Ahorita le cambiamos los títulos.
Control C, Control V. Ahora, en lugar de cantidad de pagos, le voy a decir promedio de pagos. Mira que aquí en el formato me colocó decimales. Entonces me ubico en la medida y le quito los decimales. Hay que hacerlo despacio porque como él trabaja sobre toda la columna, él se toma algunos segunditos allí, no microsegundos allí en hacer el cambio. Depende de los datos. Control C, Control V. Cantidad de clientes. O sea, Profe, un favor, podría volverme a explicar, es que no me cuadra, o sea, no me cambia no puedo poner el total pagos, no me coge no me activa pues esa opción. bueno, ok, ¿cómo lo tiene que hacer? Usted selecciona y yo lo que hice fue venir a recibos de caja y le quité el chulito a pago, ¿no? Y luego sí viene y active la casilla de la medida total pagos. Sí, ya pude, ya. Ok. Bien. Ahora le vamos a cambiar los títulos, ¿no? Entonces aquí selecciono este. Me vengo a formato. Y cambio el título. Entonces, en lugar de total pagos, le voy a colocar cantidad pagos. Y le cambio a promedio. Y aquí le cambio a cantidad clientes. Si yo filtro Cali, si filtro Medellín, Neiva, Popayán. Ya sea que trabaje con la columna o que trabaje con la medida, el resultado es igual. El cambio es el proceso que internamente hace el registro para leer la información. Y la pelea en todo este cuento es que Power BI se lo inventaron porque nosotros en Excel sufríamos mucho a la hora de tener bases de datos grandes. Entonces, todos estos programas lo que hacen es que cada día los mejoran para que la velocidad de lectura de registro sea más rápida. Y una forma de esas es trabajando con medidas. Que la medida es una fórmula que se le coloca a una columna y con esa medida es que yo vengo y hago los resúmenes en las tablas dinámicas de Power BI, que es lo que llamamos aquí visualizaciones. Aquí borro los filtros, ¿no? Entonces vamos a hacer la corrección ahora aquí. ¿Bien allí todos? ¿Bien todos ahí? Profe, a mí no me da
esos valores, no sé por qué que no le estoy haciendo bien. O sea, cuando le doy, selecciono ya como me dijo, borré el pago, pero no me da, por ejemplo, en cantidad de pagos no me da 170. No sé por qué que no lo he ¿Cuánto le hecho bien. da? ¿Cuánto le da? No, me da 0. Le da 0, le da 0, le da 0. Y en cantidad de clientes también me da 0. Le da 0. ¿Tú me puedes compartir ahí la pantalla o no? Mm, deme un momentico, ya voy. Es que estoy conectada desde el celular. Deme un momentico. Tienes tal cual en cantidad de pagos. Lo primero que tenemos que mirar es que no haya dado error en la fórmula. En la fórmula da error si no sale la calculadora. Sale un triángulo indicando aquí en amarillo rojo, indicando que la fórmula no está bien. Entonces lo primero que tenemos que mirar es que todas tengan calculadora. Aquí en el icono. ¿Ya puedo compartir? A ver, ya te miro acá. No, no me llega todavía aquí tu compartir. Ya estoy, dame un minuto. Aquí. Ok, sí. Ah, pero es por la escala. Es por la escala que estás manejando. Entonces, vete por formato en valor del globo. Ya. Ajá. Dígale Millones. ninguno. Ninguno. Ajá. Ya. Ok. Ya, listo, profe. Sí, claro, porque estaba en miles y pues no alcanza miles, entonces da 0. ¿Sí? Ok, listo. Ok, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, bien, entonces vamos a ir a la otra hoja donde hicimos estos dos cálculos que lo hicimos con la columna pago. Entonces vamos a hacerlo, pero con la medida ahora. Nos debe dar exactamente igual, ¿no? Entonces selecciono la tabla. Esta tabla, les recuerdo que la hicimos con este icono, este que dice tabla, ¿no? Cualquier cosa que yo seleccione aquí, él inmediatamente lo mete en una tabla. O sea, la tabla es como el elemento básico de creación de un informe aquí en la visualización, ¿no? Cualquier cosa que yo seleccione, por ejemplo, si yo le hago clic acá, ¿sí? Y vengo acá y le digo, por ejemplo, de residuos de caja que quiero ver, por ejemplo, el ID del cliente, él de una vez me crea una tabla, ¿sí? Una tabla, esa es una tabla. O sea que él por default siempre crea tablas, ¿no? Aquí en los tres punticos la voy a quitar. Pero igual cada elemento tiene la versatilidad de poder uno cambiarlo fácilmente, decirle, muéstreme esto, ¿cierto? O muéstreme esta, o muéstreme esto, ¿sí? Cambia muy fácilmente, ¿no? Bien, pero como estoy trabajando es con la columna, entonces las voy a quitar. Quito esto y quito esto. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la medida. Esta medida es la que está sumando toda la columna de pagos. Entonces la pongo aquí y la pongo acá 2 veces, como hace uno en la tabla dinámica de Excel. Y vuelvo acá y con botón derecho mostrar valores como porcentaje del total general. Entonces bajen las dos medidas. Bajen la misma medida, pero 2 veces. La medida se llama, o yo la llamé total pagos. Total pagos, lo bajan 2 veces. Bien, al segundo pago, pues es el que le vamos a cambiar el cálculo. Como estoy bajando 2 pagos, pues
el cálculo que él hace automático es sumar, como lo hace Excel también en las tablas dinámicas, ¿no? Bien, entonces aquí, en esta segunda, que es la segunda columna, aquí en total pagos le voy a dar botón derecho y le digo mostrar valores como porcentaje del total general. Listo. Y ya me quedó técnicamente bien hecho. Decíamos que aquí podíamos ampliar las columnas, ¿cierto? Aquí las podemos ampliar como Excel. Bien, hay que, pues aquí todo es pequeñito. Si riega mucho, pues lo puede ampliar aquí, cambiarle el enfoque. Y pues aquí trabaja un poco más cómodo, ¿no? El bisale. Me perdí en cómo llegamos a ese porcentaje total pagos. Esto lo hice, yo quité los dos pagos que teníamos, ¿no? Los quité, ¿no? Los eliminé. Y teniendo ahí seleccionado el elemento de tabla, entonces me fui por medidas y bajé dos pagos, teniendo pues mostrándome la de compilar, ¿no? Que es donde me muestra los datos. Sí. Entonces ahí bajé un pago y luego con clic sostenido bajé el otro. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, ahí estoy, pero no y sé para cómo. cambiarle el porcentaje, entonces te paras aquí, le das botón derecho, Ujú. le dices mostrar valor como, Ah, ya pude. ¿listo? Gracias. Bueno, muy bien. Estudiando un poquito, pues veíamos en la clase pasada que las tablas se pueden organizar. Él muestra aquí una flechita muy chiquitica que uno, hay veces ni se ve, pero uno haciéndole clic ahí, él ordena ascendente, descendentemente, por donde la quieras ordenar. ¿Sí? Estas tablas se pueden ordenar fácilmente ahí. Se pueden ampliar las columnas, ¿no? Dándoles el tamaño que usted quiera. Ahora ustedes hagan el reemplazo de este, por favor. Son las mismas columnas. Las quitan, son dos pagos y la cambian a porcentaje. Entonces tendría a hacerla allí. Bien, entonces, pues para eliminarla simplemente aquí porque estoy trabajando con la columna y es lo que no debo de hacer. Y esto, perdón, eliminé ¿qué era el que tenía aquí? Deshacer. Asesores. Asesores, sí, bueno, aquí también funciona el deshacer, ¿no? Ok, entonces aquí borré esta medida, esta columna y coloco la medida total pagos. Lo coloco aquí y vuelvo y lo coloco acá y hago la misma operación. Botón derecho, mostrar valor como porcentaje del total general. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Voy a recoger todo esto. Voy a organizar aquí mi tablero. Perfecto. Y en tabla ahorita voy a seleccionar la tabla de ventas. Bueno, entonces aquí vamos a hacer algunas cositas de la pregunta que me hacía ahorita la compañera, que si podía restar, multiplicar. Claro, yo puedo hacer aquí en esto todo lo que necesite. Profe, tengo una duda. Sí, dime. Cuando yo doy clic en un cliente, en la tablita de asesores, solo me aparece un asesor. ¿Cómo hago para que me aparezcan todos los asesores? Bueno, sí, hay un filtro básico, venga, les explico esto. Si, por ejemplo, el potencial de Power BI es que hay muchas formas de filtrar, pero
Bueno, no muchísimas, pero hay varias. Con respecto a Excel, mejor dicho, Excel no es nada en filtros con respecto a Power BI. Power BI uno puede filtrar desde el mismo gráfico o de la misma tabla. Si yo vengo, por ejemplo, y hago un clic aquí en esta barra, estoy obteniendo el filtro precisamente de esta personita, ¿no? De Rojas, que esto es tan pequeñito que ya ni veo acá. De esa persona que acabo de seleccionar aquí, entonces él inmediatamente coloca lo que se llama un contexto de filtro, porque él automáticamente estoy obteniendo todo lo de esta persona que acabo de seleccionar aquí. Lo puedo quitar nuevamente haciendo clic ahí. Uno cuando a veces va a correr algo, un elemento, entonces activa un filtro, ¿no? Entonces mira que yo puedo, por ejemplo, en este círculo filtrar, ¿no? Y aquí me está diciendo todo lo de Fiverr Andrés, ¿no? ¿Cuánto ha vendido Fiverr Andrés? Aquí no tiene datos en Fiverr Andrés, tiene un promedio, tiene una cantidad, ¿sí? Entonces, lo puedes quitar haciendo clic y haciendo clic, ¿no? Ya después vamos a ver otras formas automáticas, porque cuando uno filtra varias veces, pues uno ponerse otra vez a quitar uno por uno, pues es muy demorado, pero ya vienen otras formas de agilizar esos procesos de filtro. Entonces, muchas veces uno aquí en una tabla, que es lo que a veces pasa, entonces uno filtra aquí, ¿no? Si yo le digo aquí Salazar Edit, pues ahí hago clic y miro todo lo de Salazar Edit. Todo lo que yo tenga en el tablero me va a mostrar el contexto de filtro que se llama, ¿sí? ¿Cómo lo quito? Volviendo a hacer clic. Si Sí, tú haces me clic por acá y aparecía no ahí las sabes dónde tablitas. está, pues vuelve y haga clic, vuelve y haga clic y finalmente vuelve y restablece, ¿sí? Sí, Ahí, muchas ahí lo gracias. logró. Sí, gracias, profe. Bueno, ok, listo. Sí, bueno, ya ahí vamos mirando la parte, pues son un montón de cosas en todo esto de fundamentación. Bien, estábamos aquí, entonces ya vamos a implementar ahorita nuestra tabla de ventas. Entonces nuestra tabla de ventas, vamos a arreglar de una vez esta fecha también. Y como en Excel también trae un panel aquí donde yo le puedo decir el formato, días, mes, años, Occur Day, fecha corta. ¿Sí? Que es más rápida también, ¿cierto? Bien. Voy a hacer otro diseño. Resulta que esta tabla de ventas yo necesito determinar cuál es el costo de la mercancía que hemos vendido. O sea, yo necesito saber el costo de estas 45 de este producto 1023 que no sé qué es porque no tengo el nombre del producto. Pero yo necesito saber estas 45 unidades que vendimos, cuánto le costó a la empresa. Pero a su vez necesito saber estas 45 unidades que vendimos, cuál fue el precio de venta. O sea que necesito liquidar los costos y el precio de venta. Para luego finalmente calcular utilidad o rentabilidad, cualquiera de las dos o las dos. Pero no tengo ni el nombre del producto, no tengo ni el costo unitario, ni el precio de venta unitario. Pero eso sí los tengo en la tabla de productos. En la tabla que no la tengo acá. Tengo solamente asesores, clientes, recibos de caja. Entonces voy a subir porque, pues magia no puedo hacer aquí. Para poder eso que me están pidiendo, tengo que tomar de algún lado la información para poderla cruzar, porque originalmente este archivo de ventas que así me lo mandaron de sistema, no tiene todo lo que yo necesito, ¿no? Y en esa parte es donde uno se tiene que volver ágil. Esta es la parte de carpintería que es donde uno se vuelve ágil. Créame que esto se vuelve muy mecánico y uno lo va aprendiendo a hacer. Pues ahorita, pues, los que están apenas empezando, pues, llegan un poquito, pero ya uno, esto le va cogiendo, porque es la misma tabla, el mismo millar, el mismo ninguno, el mismo formato, entonces uno lo repite y lo repite y lo repite. Pero una implementación tiene muchos,
pero muchas opciones para uno poder implementar algo, ¿no? Como lo decía también, pues puede que la base de datos ya venga toda completa y no necesite ni relacionar ni tanto cuento, ¿no? Pues solamente es crear las medidas y pum, hacer los diseños aquí en las visualizaciones, ¿no? Pero seguramente van a haber muchas bases de datos que hay que procesarlas, cambiarlas, agregarles, quitarles, ¿no? Relacionar, cruzar, calcular para poder llegar a una base de datos con las condiciones que yo necesito para presentar el informe. Entonces, no, pues nada que hacer. Yo tengo que irme a buscar una base de datos donde esté el código del producto, el nombre del producto, donde esté el costo unitario, donde esté el precio de venta unitario para poder hacer lo que me están pidiendo aquí. Si yo no encuentro esa, yo tengo que ir allá a hablar con el de sistema y decirle, no, necesito que me ayude con esa tabla, porque mira, me mandaste esto, pero no está todo. Entonces el de sistema te mandó el archivo de productos, entonces usted lo va a subir al proyecto. ¿Cómo lo subo? Pues como es un archivo de Excel, entonces nuevamente le vamos a decir aquí por inicio, le puedo decir aquí libro de Excel o le puedo decir por aquí libro de Excel, por obtener datos, por cualquiera de los dos. Que es la que ustedes debieron de haber bajado, ¿cierto? Si alguien no tiene el archivo, pues yo se lo mando ahorita. Yo lo tengo por aquí en Power BI. Se me hizo la carpeta. Es esta, se me pierde esta. Bien. Lo tengo aquí en Power Pivot. Y aquí está la de productos. Esas en el prealistamiento que hicimos también la convertimos a tabla, ¿no? Le dimos el control T y se convirtió a tabla, ¿no? Entonces le decimos abrir y él la sube aquí al proyecto. La conecta, ¿no? Pero no, mira que yo no la tengo en formato de tabla. Entonces, haciendo las cosas bien, cierro acá. Voy a abrir la tabla de productos, o sea, abro el archivo de Excel común y corriente. Este lo voy a llamar de una vez y de producto. Y de producto. Esto lo voy a colocar aquí en mayúscula, aprovechando que ya estoy aquí, pues lo acondiciono como a mí me gusta trabajar, presentación, costo unitario también lo manejo. Todos los encabezados de columna, normalmente siempre me gusta manejarlos en mayúscula, pero lo puedes manejar como quieras, precio o venta unitario, llaman. Venta unitaria. ¿Sí? Entonces mira que aquí sí tengo el código del producto, aquí me quedó mal, el código del producto, ¿no? O sea, esto es lo que se llama una columna normalizada, pues en técnico, en nombres técnicos, ¿no? La columna normalizada de una base de datos es aquella que no se repite en ninguna parte, son únicos. Tengo el nombre, aquí sí tengo el nombre del producto, tengo el costo que me están pidiendo y tengo el precio de venta. Entonces, esta base de datos la tengo que unir con ventas, ¿no? Porque ya no estoy trabajando con pagos, estoy trabajando es con venta. Y venta es la que tiene el ID del producto, pero no tiene ni el nombre ni el costo unitario. Entonces, el campo en común, tanto en ventas como con productos, va a ser el ID del producto. Lo convierto a tabla, control T.
Le doy a aceptar. Y le cambio el nombre a la tabla, ¿no? Por diseño o diseño de tabla. Entonces, en lugar de tabla 1, le voy a decir de productos. Perfecto. Grabo. Y cierro. Ahora sí, lo que vamos a hacer ahora. Por inicio, le digo libro de Excel. En la otra también lo hubiera podido subir, pero el inconveniente es que si entran nuevos productos, no hay modificaciones, es más difícil de hacer el cambio, me toca hacer más trabajo. Cambio que con la tabla es mucho más fácil hacer todo eso. Me da la muestra y le digo cargar. Ya la tengo aquí de productos. Voy a venir a relaciones. Y resulta que Power BI es muy inteligente. Y entonces, cuando yo subí la tabla productos, él encontró que en esa tabla había un campo en común con respecto a ventas y automáticamente me hizo la relación. Pero esa relación automática la hace si los dos campos se llaman exactamente igual. Si no son iguales, porque el uno lo llamó ID product y el otro se llama código, pero son los dos mismos campos, te toca hacer la relación manual de decirle clic sostenido y venir y dedicarlo acá, ¿no? Pero por eso es que muchas veces es importante hacer ese prealistamiento allá en Excel, ¿no? Las columnas que vaya a cruzar en la relación, déles el mismo nombre. Cuando usted suba toda Power BI aquí, él automáticamente le hace la relación, ¿sí? ¿Sí está claro ahí? ¿O hay alguna confusión? Está claro. Perfecto, muy bien. Ya estando relacionado, entonces ahora voy a relacionar ventas. Voy a pasar esta de recibos de caja para acá. Esta de medias la pongo por aquí. Y entonces, como en ventas también necesito el cliente, porque en la tabla de ventas, mira, voy a mostrarles aquí en la tabla de ventas, solamente tengo la cédula del cliente que entre otra cosa dice cédula. Pero la voy a dejar así para que entiendan que también funciona la relación. Y aquí tengo el ID del asesor, pero me falta el nombre del cliente, me falta el nombre del asesor, me falta el nombre del producto, el costo unitario de venta y el precio de venta unitario. Pero como yo voy a relacionar ahorita, voy a relacionar ventas para poder aquí ahorita después, por ejemplo,
digamos que así como hice el cruce en recibos de caja con el cliente, esa misma base de datos de clientes me sirve para cruzar la de ventas. Te serviría para cruzar, por ejemplo, si tienes una base de datos de devoluciones, una base de datos de garantías, donde no traiga sino el código, y para implementarla necesitas el nombre del cliente o el nombre del asesor o el nombre de la zona, el nombre del producto, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, aquí, yo para poder cruzar aquí el cliente y hacer como la especie del buscar B, pues tengo que relacionarlo. Entonces, le digo I de cliente, por acá. Ah, bueno, pero aquí no lo llamamos I de cliente, ¿cierto? Le dijimos asesor, cédula, perdón. Entonces, este campo cédula, no se me vayan a confundir aquí. Este campo cédula lo voy a relacionar con el I de cliente. Esto está mal aquí. Este campo cédula lo voy a relacionar aquí con el I de cliente. Son el mismo tipo de datos. ¿Ves? Él me está haciendo la relación sin importar el nombre. Le doy guardar y me funciona la relación. Y no tienen el mismo nombre, pero son el mismo tipo de datos, porque en el uno están las cédulas únicas que están aquí en clientes y esas cédulas son las que están aquí en ventas. Profe, yo no entendí ahí esa parte. Bueno, te lo voy a explicar. Tienes claro que una relación es la unión de dos bases de datos a través de un campo en común, ¿cierto? Eso es lo que hay que empezar a entender. Yo necesito presentar un informe donde me aparezca aquí en ventas el nombre del cliente, pero es que tengo solamente la cédula. Pero en la tabla clientes, que estoy hablando de la tabla ventas, que es donde estoy parado. En la tabla ventas tengo la cédula del cliente, pero no tengo el nombre. Pero yo tengo una tabla que se llama clientes y ahí sí tengo la cédula, su nombre y todos sus datos, ¿no? Entonces yo necesito unir ventas con clientes, que fue lo que hice aquí. Uní ventas con clientes a través del campo en común que son las cédulas. Sino que en una se llama cédula y en otra se llama ID de cliente, pero son, en la tabla clientes ese ID de cliente es la cédula del cliente y en la tabla ventas esa cédula es la cédula del cliente. Entonces lo que estoy explicando es que yo puedo hacer la relación como lo hice ahorita cogiendo cédula y ID de cliente, así no tengan el mismo nombre. Ya Sí. lo hice, profe, sino que cuando lo uní, no encontraba como una relación, no me aparecía ninguno en común, pero ya lo encontré. Gracias, profe, ya me quedó claro. Ok, bien. Pero entonces yo puedo venir aquí, ¿cierto? Me puedo venir aquí a los datos y pues para no confundirme, para no enredarme, entonces aquí le cambio el nombre. En lugar de cédula, le voy a decir cambiar nombre y le voy a colocar ID de cliente, como se llama en la tabla clientes. Usted decide si se llama cédula y cédula, nombre que quiera, pero lo importante es que en ambas tengan el mismo nombre, ¿no? ID de cliente con ID de cliente. Entonces, así es más fácil entender el modelo, ¿sí? Porque cuando yo haga doble clic, entonces ID de cliente con ID de cliente, ¿sí? Pero es cédula, cédula. Pero aquí puede haber dicho código y cédula, ¿sí? La relación va a funcionar. Ya ahí les acabé de comprobar que ahí funciona. Perfecto. Profe, ¿cómo es que cambia el Entonces, nombre? dime, ¿Cómo es que cambia el nombre? el nombre lo cambias. Te paras en la que vas a cambiar el nombre. Por ejemplo, yo lo hice con ID de cliente. Te vienes aquí al panel derecho donde están los datos. Él automáticamente se para en el campo y en los tres punticos o botón derecho también le puedes dar, le puedes decir cambiar nombre y le pones nombre. Listo, muchas gracias. Sí.
Sí, es por eso lo decían al comienzo, ¿no? Es un programa muy técnico que se compone de muchas cositas, ¿no? Y pues todo eso es, uno se lo va aprendiendo en la medida en que uno vaya repitiendo un proyecto, uno lo vaya repitiendo, ¿no? Pero decía, es importante, tienen que irse olvidando de las tablas dinámicas de Excel. Vayan cogiéndole cariño a esto con algo que ustedes tengan en la empresa y empiecen, ¿sí? Traten de hacerlo. Eso los va a obligar a estudiar, a mirar, a repasar para poder hacer. Seguramente el primer proyecto pues se van a demorar, no encuentran, pero ya el segundo ya lo hacen más rápido y empiecen por cosas pequeñas. Diga, bueno, voy a presentar esta base de datos y voy a hacer esta gráfica. Si tú hacías un buscar B en Excel, pues haga la relación aquí y cruce los datos. Y así es que uno va creciendo, ¿no? Metiéndosele pues al toro ahí de frente y en la medida en que uno vaya teniendo allí inconvenientes, ese es el crecimiento en esto, para uno poder ir, porque son muchos detalles y es muchos detallitos para hacer un buen proyecto que quede muy bien organizado. Bien, entonces aquí, una vez relacionado ventas con clientes, también voy a relacionar el ID del asesor porque en la tabla ventas, como pues yo lo repito porque pues usted no conoce las bases de datos, yo sí ya me las sé, entonces por eso vuelvo y les muestro. En la tabla de ventas también solamente aparece el ID del asesor. Quiere decir que esta tabla de ventas va a quedar relacionada con clientes, con asesores y con productos. Entonces, yo ya, producto me la relacionó automáticamente, ¿no? Aquí este producto, él hizo la relación automáticamente porque tenían el mismo nombre y cuando la subí, él lo relacionó. Pero me falta relacionar el ID asesor con el ID asesor de ventas. El ID, ¿no? Le doy guardar y ya ahí quedó la relación, ¿sí? Bueno, esto es lo que a veces asusta porque usted a veces entra a proyectos y eso, Dios santo, eso está lleno de relaciones, ¿no? Pero eso no se hizo así, ¿no? Uno lo va haciendo poco a poco y el proyecto va creciendo y va creciendo y va creciendo, entonces uno va relacionando, va uniendo, va cogiendo la lógica, ¿no? Y eso, esta es una relación súper sencilla. Bien, entonces, hecho esto, voy a hacer la implementación directamente aquí en ventas. ¿Listo? Voy a organizar, a traerme los clientes, a traerme el asesor, a traerme el nombre del producto, a traer el costo unitario, el precio unitario de venta. Ya teniendo los costos, hago la multiplicación, ¿cierto? Luego saco la utilidad y hago todo lo que yo necesite acá. De eso se trata este ejercicio para que aprendamos a hacer eso. Bueno, muy bien, vamos a hacer el receso de 10 minuticos y ya entonces retornamos. ¿Listo? Listo, perfecto, gracias.